así como a los amigos, amigas y simpatizantes del Ateneo Escurialense. Aquí estamos este 1 de febrero inaugurando el mes con nuestro nuevo capítulo de la historia. Queremos agradecer también aquí, por supuesto, y como en ocasiones anteriores desde el Foro de Historia del Ateneo, a la Concejalía y Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestras actividades culturales. Tenemos hoy una nueva historia para haceros llegar y es la de Juana la Beltraneja y su madre, la reina Juana de Portugal. A la manera de introducción diremos que en relación al rey de Castilla, Enrique IV, como sabemos, este murió el 11 de diciembre de 1474 en Madrid sin dejar testamento y sin haber nombrado un heredero natural al trono, lo cual hace que no sirva para nada la proclama que éste hizo en Val de Lozoya un año antes de su muerte sobre la sucesión de su hija Juana la Beltraneja al trono de Castilla. Situación esta que es aprovechada por la hermana de Enrique IV, Isabel la Católica, que se presenta por sorpresa el día 13 de diciembre de 1474 en Segovia, donde es proclamada por el pueblo reina de Castilla, no poniéndose posteriormente de acuerdo ninguna de las partes, es decir, los partidarios por un lado de su hija Juana la Beltraneja y por otro los partidarios de su hermana Isabel la Católica, por lo que se generará un conflicto que posteriormente se saldará con una nueva guerra por la sucesión al trono de Castilla. Pero para hablarnos de todo esto y mucho más, está con nosotros esta tarde don Ángel Luis Domínguez. Pues aunque inicialmente estaba previsto la intervención de dos ponentes del Foro de Historia, ambos escritores e investigadores de estos personajes históricos en concreto, a uno de ellos, don Ricardo Ruiz de la Sierra, le ha sido imposible acudir por motivos de salud, por lo que la conferencia será abordada en su totalidad por don Ángel Luis Domínguez, como ya he anunciado antes, y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Ángel Luis. Buenas tardes a todos. Todos los agradecimientos al foro y a Mercedes. Bueno, más que un agradecimiento es que es una insensata por ponerme aquí. Y más que nada también porque Ricardo, que fue un poco el instigador de esta conferencia, pretendía hacerla, digamos, con dos ponentes, un poco en plan, yo digo una cosa y digo la otra, pero bueno, no ha podido ser, entonces voy a intentar yo suplir su parte y hablaros un poco permitirme que os llame de tú, ya somos mayorcitos. Hablaros de las dos reinas, aunque yo mi parte, digamos, era un poco la Juana, que no voy a pronunciar el nombre que ha pronunciado ella, nunca, espero que no se me escape ninguna vez, ya lo habéis oído, ya no lo voy a decir más. Entonces, hay una Juana madre y una Juana hija, no hay otra cosa. Bueno, ella comentó un poco una parte de la historia, pero es conveniente, yo creo, para ponernos en situación, ver un poco el contexto geográfico de la época y de la zona de la que vamos a hablar. Estamos en el siglo XV. Siglo XV es el final de la Edad Media, lo que llaman la Baja Edad Media. No sé por qué, tiene que ser la alta, pero es la baja. Y entonces tenemos en la península ibérica, todavía no se puede decir España, ojo a sus temas también, y estaba dividida en 5 grandes, digamos, reinos, o como queramos llamarlo. Pues geográficamente tenemos por un lado el reino más preponderante, que era el reino de Castilla, que incluía León, incluía Galicia, incluía Cantabria, el País Vasco, incluso Murcia, Castilla y toda la parte occidental de Andalucía. O sea, Castilla era una entidad importante. Luego teníamos también el Reino de Aragón, que incluía lo que es Aragón, Cataluña y País Valenciano, o sea, lo que es hoy la región valenciana, y muchas propiedades y muchas en el Mediterráneo, Sicilia, en Nápoles. O sea, el Reino de Aragón estaba muy enfocado a la parte del Mediterráneo. Luego había un pequeño no, a la izquierda tenemos a Portugal, que se había independizado como reino, también, y luego dos más pequeñitos, como era el Reino de Navarra, seguía siendo independiente, y abajo lo que quedaba de lo que era la parte de Andalucía, del reino de los musulmanes o del Islam, ¿no? Granada y Medina. Esa era la parte geográfica, más o menos.
Luego, en cuanto a lo que puede ser la parte política, que es interesante, la parte de eso, en Castilla, que es donde vamos las dos personas de las que vamos a hablar, aunque saldrá mucho Aragón y saldrá Portugal, tenemos como rey a Juan II de Castilla. Es de la dinastía de los Trastamara o Trastámara, según se diga, y es el que está reinando en los momentos en que vamos a empezar nuestro relato. Juan II nació a principio de siglo, en el 1405 o 6, no recuerdo bien, y prácticamente desde su nacimiento se constituyó como rey, porque había muerto su padre y entonces pasó a ser. Y estuvo reinando hasta el 1454. O sea que los primeros 50 años del siglo XV, Juan II era el que en teoría mandaba. Tenía por ahí un valido que era Álvaro de Luna, que le cedió bastante. Ya empezaban los válidos el rey a dedicarse a sus cazas y a sus cosas y los válidos a hacer sus de las suyas. Pero bueno. Entonces, eh, Juan II se había casado eh, con, con María de Aragón, porque en aquella época, y eso lo veremos, el tema de los casorios era fundamental. Yo me caso con la portuguesa, tú te casas con la francesa, yo me caso con la navarra. Las mujeres, vamos a decirlo así, prácticamente estaban en el tablero de ajedrez para organizar casorios y hacer alianzas, vamos a decir así. Pero, pero eh, Juan II tenía un hijo ya, que era Enrique, que sería lo que Enrique IV. Había nacido en el 1425 y bueno, tenía su heredero. Pero cuando murió la mujer de Juan II, se volvió a casar otra vez ya muy mayor, con Isabel de Portugal. Nadie entendió aquello, pues claro, que aunque era mayor ya, tuvo dos hijos, que son, sobre todo una de ellas, que es la hija mayor, es la más conocida por todos, que es Isabel la Católica, y otro hijo a los 2 años, que fue Alfonso. Entonces, digamos que la línea sucesoria al trono como tal estaba muy clara. Estaba Enrique como mayor, y en caso de que Enrique fallara, estaba Alfonso, por aquello de la ley sálica que todavía tenemos, y luego estaba Isabel, porque las mujeres en Castilla, solo en Castilla, de aquellas zonas, podían ser reinas, reinas titulares, por decirlo de alguna manera. Es verdad que había habido muy pocas, porque si reinas en la Edad Media, Berenguela, Urraca, el resto eran siempre mujeres de, o el rey era marido de, pero el rey era él. Entonces, bueno, todo ese mejunje, toda esa historia, pues está ahí, ¿no? Todo lo que vamos a contar empieza a ocurrir. O sea, la cosa está como, vamos a decir así, revuelta. Y bueno, otra cosa que también conviene hablar es también bueno, es el tema de los documentos. En esa época, en el siglo XV, los documentos son de aquella manera. Hay, porque hay documentos, pero no estamos hablando de luego el siglo XVI, donde Felipe II empieza con documentos y con archivos y con tener un archivo histórico. No, o sea, los documentos de esta parte aparecen, desaparecen, se falsifican, yo tengo una bula, yo te vendo otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que los documentos primarios de esta época, dicho incluso por historiadores competentes, son, bueno, de aquella manera, ¿vale? O sea, nos podemos encontrar un documento que diga que Enrique IV era rubio y nos podemos encontrar un documento que diga que Enrique IV era moreno, sin ningún problema. Y otro que diga otra cosa. Entonces, yo quiero aclarar un poco en el caso de la primera mujer de la que vamos a hablar, la Juana Madre, Juana de Portugal, que la documentación que hay es poquita. Me refiero a documentos primarios. Luego sí es verdad que hay muchos historiadores de mucho nombre, que han escrito, pero no de Juana de Portugal, han escrito de Isabel la Católica, de Enrique IV, de Juan II, que claro, evidentemente en la historia de Isabel la Católica aparece Juana de Portugal y aparece Juana hija, o sea, Juana B, ¿vale? Pero no directamente. Entonces, para aquellos que estéis interesados, hay libros directos sobre Juana de Portugal, que es la primera de la que vamos a hablar. Hay tres y medio, diría yo, libros que se han encargado directamente de eso. Uno de ellos, el primero por orden de aparición, es precisamente del ponente que nos falta hoy, Ricardo Ruiz de la Sierra, que este hombre, bueno, no sé si sabéis, le conocéis, muchos le conoceréis, porque es de aquí vive en El Escorial, es veterinario de profesión
y estuvo tiempo trabajando en Alaejos, que es ¿sabes? Una zona que saldrá ahora y que hablaremos de ella. Y entonces fue cuando él reunió información, escribió un libro que se llama La triste reina. Ese libro salió en el 2001. Es una novela histórica, bueno, o una historia novelada, cuidado con el tema de novela histórica y historia novelada, que enfoca un poco la vida de Juana de Portugal. También luego otro autor argentino, lo digo un poco por si alguien quiere profundizar en estos temas, escribió en portugués un libro que se llama La reina adúltera. Ese libro salió en el 2012 y bueno, yo tuve que hacer el esfuerzo porque me interesaba el tema de leerme. Entonces, bueno, es otra visión de otra persona que no es historiador. Pues, no queda llamarlo aficionado. Quien se mete en un berenjenal de estos, pues hace sus estudios, hace sus cosas, pero vamos, que no es un reputado historiador, vamos a decirlo así. Y últimamente me he encontrado, estaba casi preparando esta conferencia, con otro libro, también destinado a la reina esta, que se llama El desliz de Alaejos, que está escrito por José María Casado, que es un médico que estuvo trabajando. Un poco lo de Ricardo, estoy aquí y veo este rollo y me pongo a investigar. Y sí que quiero citarla, porque además, bueno, aquí el libro, hay un libro de María Jesús Fuente. María Jesús Fuente es una catedrática emérita, ya mayor, no se sabe los años que tiene, porque cuando le pregunta su fecha de nacimiento, que dice, yo nací en el siglo XX. María Jesús. Entonces ella tiene este libro que está dedicado a las reinas, a las mujeres medievales. Fijaros que ella dice también en los reinos hispánicos, no dice en España, en los reinos hispánicos, tiene un capítulo dedicado a la reina Juana de Portugal. Y en ese capítulo dice cosas. Entonces, claro, ya no estamos hablando de una cualquiera. María Jesús Fuente es una autoridad actual en temas medievales, en temas de historia, y en fin, no es una cualquiera. O sea, que quiere decir que lo que dice, pues, no son fuentes primarias, pero tiene mucho que... Y bueno, pues eso es un poco el contexto. Y ya vamos a empezar a hablar de nuestras... Quisiera decir también, porque bueno, alguna vez haré alguna referencia, cuando he hablado de lo del nacimiento de Isabel la Católica, no sé, supongo que sabéis que nació en Madrigal de las Altas Torres, que es una villa, ciudad, pueblo, como se llame, que merece mucho la pena visitar. No sé si la conocéis todos, no la conocéis, pero si no la conocéis os animo, porque ahí está el Palacio de Juan II, donde nació Isabel la Católica, que hoy día es un monasterio de monjas de clausura, pero se puede visitar. Hay una iglesia, está extramuros el monasterio donde estuvo Fray Luis de León, tiene unas murallas, hay una bodega, en fin, es una cosa que merece la pena. Y bueno, pues ya entramos en la vida de estas dos mujeres. Juana de Portugal nace en Lisboa. Eh, las madres de Juana de Portugal y de Enrique IV eran, la madre de Juana de Portugal es Leonor de Aragón, hemos dicho que la madre de Enrique IV era María de Aragón, eran hermanas. En esta época, aquí el que no es primo es cuñado, y el que no es sobrino, y el que no... Bueno. Entonces, nace en Portugal, pero nace con su padre ya fallecido, el rey Eduardo. Entonces, bueno, por todas las historias que luego veremos que pasan en las cortes, en todos los lados, las deportan, las echan, las expulsan. Pues la madre Leonor, con su hija pequeña de casi un año, se viene a España. Es acogida por Juan II en su palacio, con lo cual coincide, claro, ya tenía un año con Enrique, pero Enrique ya tenía 14, 15 años, o sea, Enrique ya era un talludito, ¿no? Entonces, no creo que hubiera ningún recuerdo ni nada de... Porque Leonor, viendo un poquito todo lo que está ocurriendo en la corte y tal, se marcha a Toledo. Coge a su hija y dice, yo no quiero estar aquí en este rollo, me voy. Y entonces se marcha a Toledo y ahí en Toledo se hace su pequeña corte, sus pequeñas esas. Y una de las cosas que hace esta mujer, Leonor, es instruir a su hija. O sea, quiere que Juana de Portugal no sea, bueno, aparte de eso, que pues, sea una persona instruida, que tocaba instrumentos, que sabía leer, tenía instructores, se habla que eran judíos, era una chica muy despierta, un poco fuera de lo que la mujer hacía en su época, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaban viviendo, pero eh, aparentemente, bueno, la madre fallece sin ton ni son, y entonces en la Edad Media, cuando fallecían sin ton ni son, pues tenían el 99% de que habían sido envenenadas.
se habla de que Álvaro de Luna, que era valido de Juan II, pues tenía eso ahí como que la tengo lejos y es de Portugal y es, al fin y al cabo, es una reina y no sé qué, y tiene esta chica. Bueno, vamos a decir así, hablando un poco así vulgar, se la cargó. Claro, resulta que en ese momento la hija, nuestra Juana de Portugal, Juana Madre, vamos a decirlo así, se queda en Toledo sola y, bueno, allí, claro, lo que quería Álvaro de Luna era traérsela a la corte otra vez. Pero al final ingresa en un convento. Ingresa en un convento para que la estén formando y para seguir. Ella no quiere estar en la corte castellana, ella es portuguesa. Y entonces, bueno, con el tiempo el Alfonso, que era su hermano, que sería Alfonso V, que luego saldrá bastante el Alfonso V por aquí, hace todo lo posible por llevársela a Portugal. Pues ella se vuelve a Portugal y empieza a desarrollar su vida pues, lejos de... Entonces ella, mientras tanto aquí en España, Enrique IV había estado casado, perdón, con Blanca de Navarra. Una unión también de esas para evitar guerras y historias, pero aparentemente a Blanca de Navarra pues, o no la tocó, o no hizo nada con ella, o no hubo hijos. Y hubo un caso curioso, que eso parece que está documentado, en aquella época había una ley o una disposición real de que en la primera noche de ayuntamiento de esposo y esposa, pues tenían que había unos testigos en la habitación de al lado, que vieran la sábana con las manchas de sangre y tal. No hubo sábana con manchas de sangre en el caso de Enrique y de Blanca. Pasaba el tiempo, no tenían hijos, y claro, Enrique estaba preocupado porque no sé por qué no quería que la corona, al acabar él, cayera en manos de Alfonso, su hermanastro, o incluso de Isabel, su hermanastra. Entonces él estaba, a pesar de todo lo que se hablaba de él, porque se hablaba que era homosexual, se hablaba que era que no le gustaban las mujeres, que estaba más con hombres, que no. Pero claro, no tuvo hijos con Blanca de Navarra. Pero bueno, como en aquella época, no sé si existía el divorcio o no, pero bueno, pues hablamos con el Papa, que nos dio una bula, empezaron todo a moverse para coger a Blanquita de Navarra y devolverla a su reino y Enrique estar dispensado, porque claro, como no se había consumado el matrimonio, pues eclesiásticamente se podía. Y entonces digamos que eso se llevó a cabo, se dice que hubo una bula del Papa aceptando eso, esa bula parece que existió, no parece que no existió, ha desaparecido, no está en el Vaticano, no está en ningún lado. Porque claro, esas cosas luego se esgrimieron mucho para certificar o no certificar la validez de un matrimonio. Entonces Enrique, digamos, se había quedado libre, por decirlo de alguna manera, y se trataba de que se casara otra vez. ¿A quién se pusieron los focos? A Juana de Portugal. Juana de Portugal era una buena partida, en el sentido de que la corona de Castilla quería también anexionarse a Portugal por todo el tema de cuestiones de navegación y del mar. Porque claro, la parte de la derecha lo tenía la corona de Aragón y el Mediterráneo estaba un poco por esa parte. Castilla no tenía salida. Bueno, pues total, que empezaron a hacer los movimientos y bueno, la corte portuguesa estuvo de acuerdo en que Enrique se casara con nuestra Juana Madre o Juana de Portugal. Bueno, ¿qué pasa? Que eran primos hermanos. Pues al ser primos hermanos, pues otra vez hay que pedir al Papa la dispensa, la bula, para permitir que le hagan los sanguíneos, no sé qué. Hubo bula, no hubo bula, si hubo bula, hubo tres bulas. Bueno, no se sabe. Pero el caso es que al final, Juana de Portugal viene a España. Eso fue una cosa un tanto curiosa porque las costumbres en Portugal eran mucho más abiertas, por decirlo de alguna manera. Las mujeres incluso enseñaban los pechos, se pintaban, se acicalaban, no sé qué, mientras que aquí en España, pues incluso las reinas y todo, pues iban prácticamente, vamos, parecían monjas, ¿vale? Entonces, el séquito que vino de Portugal al encuentro con Enrique a Toledo para hacer todos los esponsorios y la boda, pues fue llamando la atención. Claro, cuando pasaban la dama Juana de Portugal, que era guapísima, por lo visto, toda desbocada, toda no sé qué, sus doce acompañantes, no sé qué, todas así pintadas, no sé qué, claro, la gente en los pueblos y por ahí, bueno, haciendo fiesta las veían y dicen, pero bueno, ¿esto qué es aquí? Bueno, total, que llega muy
muy entregada, ¿no? Estamos hablando de que tenía 15 años esta niña. Enrique tenía 26, o sea que la diferencia era... A Juana de Portugal le habían contado muchas cosas de Enrique, de que sí era una cosa, que no había tenido éxito con su anterior mujer, que tal, que bueno, muchas cosas. Pero ella estaba dispuesta, digamos, a, bueno, pues a cumplir con su deber matrimonial, de darle hijos, de quererle, de ayudarle y de hacer todo lo posible por lo pasado, pasado, ¿no? Pero claro, cuando llega a Toledo y se junta con él en la primera, digamos, preboda, por decirlo de alguna manera, pues le ve que es voy a emplear una palabra que no sé si es correcta, pero es un mostrenco, un tío enorme, un tío con la nariz deformada, vestido como de moro, sucio, prácticamente no la habló, este marido, esto que me ha caído a mí encima. Pero bueno, ella, en fin, ella esperaba que todo eso cambiara y que, bueno, una vez en la corte y una vez en su mujer y tal, pues. Pero se celebró la boda, se casaron, ya digo, no sé si con bula, sin bula o con tres bulas, y bueno, en ese momento Juana de Portugal se convierte en la reina de Castilla, o sea, reina consorte del rey, pero bueno, eh, Enrique había tenido muchas historias incluso con prostitutas. Se le hablaba de que tener también ser homosexual, ¿sabe? Tenía una historia muy rocambolesca, ¿no? De hecho, hay un libro muy curioso, es un libro que escribió Gregorio Marañón, en el año 1940, hace 4 días. Y entonces es un estudio biológico de Enrique IV. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que hoy día se llama el presentismo. Es decir, no podemos juzgar hechos de hace 5 o 6 siglos con nuestra mentalidad de ahora. Muchas veces nos pasa, ¿no? Claro, claro, es que... No, no. Entonces, este hombre le define, y lo voy a leer porque no sé, es imposible, le diagnostica a Enrique una displasia euconoide con reacción acromegálica. O sea, casi nada, yo no sé lo que significa eso, pero como algo muy malo, ¿no? Bueno, el hecho es que al final eh, pasan los años, porque se habían casado en 1455. Enrique era rey desde 1454, que fue cuando murió su padre, pero aquí aquel... Bueno, claro, evidentemente en estas cosas, ¿quién va a decir si Enrique iba por la noche a la habitación de la otra o no iba? O si cumplía o no cumplía. O sea, en fin, que la documentación hay muchos cronistas que dicen una cosa, otros que dicen la contraria, otros, o sea, que podemos... Eso, bueno, lo habréis visto si habéis visto que es una que merece la pena. A mí me gustó mucho la serie de Isabel que hubo en televisión. Claro, las conversaciones que tenían en la alcoba, y quién sabe si son verdad. Pues eso, licencias de escritores y licencias de... Pero vamos, el hecho es que la reina no se quedaba en paz. A todo esto no hemos hablado de un asunto que estaba por ahí, que son los nobles. Los nobles querían a toda costa que los reyes fueran débiles, que no se ocuparan del reino, que se fueran de caza, que se fueran de mujeres, que se fueran y encargarse ellos. Entonces estaban por ahí, había uno que es uno de los más, que era Juan Pacheco, que era uno que había estado durante toda la juventud y era íntimo del rey, manejaba, desmanejaba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, casi mandaba más que el rey. De hecho, el rey le dejaba hacer y deshacer. Bueno, ahora se me ocurre, hablando de Juan Pacheco, no sé si conocéis, y si no os invito a la parte geográfica de este asunto, el monasterio del Parral en Segovia, que es un espectáculo, un misterio, y precisamente donde quedan los últimos jerónimos. No sé si quedan, el año pasado quedaban 6, no sé si habrán cogido alguno más o incluso habrán tenido alguna baja. Y entonces este palacio le construyó, o sea, este convento le construyó Pacheco, pero realmente el que estaba detrás de ellos era el rey. El rey no podía construirle, entonces le ponía a Pacheco para que construyera, ¿no? Ahí es bastante raro. Pero bueno, este Pacheco era la mano derecha. Pero por aquellas fechas apareció por la corte, bueno, cosas que había, de un tal Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva era vamos a decirlo así, perdón, es que si no se oye decírmelo, porque es que Beltrán de la Cueva era un
son cualquiera, por decirlo así. Lo he dicho aquí, nacido en Úbeda, pero no era nadie. Pero bueno, estas cosas que yo te le recomiendo a no sé quién, que yo te mando como escudero, que tal, que cual, apareció por allí y se entendía bastante bien, vamos a dejarlo así, con Enrique. Claro, Pacheco veía, le está encumbrando mucho a le está dando muchas cosas, no sé qué tal. Bueno, a lo que vamos. Juana de Portugal seguía sin quedarse embarazada. Y claro, Enrique quería un heredero. No sé si hacía todo lo posible por conseguirle, ¿no? Queda. Entonces hay una cosa que, bueno, ha suscitado muchas controversias, que no se sabe, pero 10 años antes, en 1451, hay una documentación en el Vaticano de un sistema, vamos a llamarlo así, de inseminación, que diríamos hoy día, documentado por médicos, por un alemán y por médicos judíos, donde hablaban de la posibilidad de inseminar artificialmente, vamos a decir, animales. De hecho, se usaba en aquella época, por lo visto, con vacas en Holanda. En la corte española se enteran de este asunto, hay un médico, unos dicen que se llama Omedes, otro que se llama Samaya, según quien lo diga, pues se llama Samaya, pero un médico judío viene a la corte de Castilla y está dispuesto a aprobar ese método con la reina. La reina desesperada ya, porque claro, se quería quedar embarazada. Pues claro, esto suponía una vejación enorme. Claro, fíjate, en una habitación sacarle el semen al rey, ir a la otra, ponérselo a la reina. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una cosa pública, esto es nada. Total, entre unas cosas y otras, la reina se queda embarazada. Claro, en ese momento, Enrique IV hace una cosa que está, sobre todo, muy mal vista por Pacheco, y es que encumbra a Beltrán de la Puebla. También se hablaba de que Enrique incitaba no solo a Juana de Portugal, sino lo habían hecho con Blanca de Navarra, a relacionarse con los caballeros a ver si se quedaban embarazados. El propio rey le decía, te con este a ver si te deja embarazada. ¿Es verdad esto? No es verdad, quién lo sabe. Pero el hecho es que en la corte empezaron los rumores. No, pues eso no, esa no puede ser, hijo del rey, no puede ser. Esta niña que acaba de nacer, Juana, la llamaron Juana también, vamos a llamarla Juana hija, para no llamarla Juana lo otro. Dice, esta hija no es el rey, si el rey no sabe, si el rey no puede, si el rey es impotente, si el rey no sé qué. Y entonces empezó a correr el rumor por lo que había hecho el rey en ese momento, que es encumbrar a Beltrán de la Cueva. Claro, Pacheco dice, bueno, este me está quitando el puesto. Empezaron los rumores de que esa niña no era hija del rey, sino que era hija del otro. Bueno, en el momento del nacimiento nadie dijo nada. Sí que habían certificado que era hija de la reina, o sea, porque eso sí se sabe, la madre sí se conocía, porque se la dio, pero el padre, no había por qué dudar de que el padre era. O sea, no era un bastardo. El bastardo hubiera sido al revés. Hubiera sido hija de una señora por ahí por la calle, pero era hija de la reina. Si era hija de la reina, era hijo del rey. Y se acabó. Fuera verdad, fuera mentira. Pero bueno, empezaron todas las crisis. A la niña la juraron en Cortes, a los pocos meses de su nacimiento, a la Juana, la hija, porque iba a ser la reina, o sea, se la declararon princesa de Asturias, pero los nobles usaron un subterfugio, eso sí parece ser que hay documentación, de irse a un notario y decir, he jurado a esta princesa como reina de Asturias, pero porque me he visto obligado, pero yo no lo reconozco y no sé qué, no sé cuánto. O sea, como una especie de salvaguarda por detrás para decir, yo lo he hecho obligado, pero yo no quiero esto. Bueno, todo quedó así, pero los nobles, sobre todo Pacheco, no estaba de acuerdo en que Beltrán de la Cueva tuviera esas preponderancias, fuera ganando no sé qué tal, y empezó toda la insidia para recuperar, eh, digamos, la vía de la sucesión en Alfonso, o sea, en el hermanastro de Enrique, con Isabel la Católica también. Total, que empezaron insidias, empezaron cosas, tal, y claro, resulta que el Enrique parecía tonto, o eso lo era, o se lo hacía, y resulta que no defendía a su familia, no defendía a su hija, no sé qué, los nobles lo atacaban, no, pues que yo no quiero problemas, es que no quiero que haya no sé qué, ta, ta, ta. Total, que ya llega un momento en que ya los nobles pasan a la acción, ¿eh? Y en el 1464, justo cuando la niña tenía 3 años, bueno, por supuesto, Juana de Portugal estaba desesperada.
Claro, ella no podía participar en la corte porque su marido no le hacía ni caso, no lo defendía ante los nobles, no lo defendía ni prácticamente ni ante los soldados que tenían la puerta. ¿No? Esta mujer. Pero bueno, en el momento que tiene su hija, ella ya es lo que otra vez se habló, es madre de reina. O sea, reina, era reina, pero ahora es más reina todavía porque es madre de reina. Pero todos los nobles estos, todo el Pacheco, hace una cosa que llaman el Manifiesto de Burgos. El Manifiesto de Burgos es decir que la hija esta era legítima, que no estaban casados, que eran primos, que no tenían bula, que el matrimonio era inválido, que o sea, empezaron a levantar rumores, que es la manera en aquella época de eso, y claro, como los nobles estaban, hace un manifiesto en Burgos donde se declaran una gran cantidad de nobles, y sobre todo el Pacheco este, partidarios de Alfonso. Claro, el rey tenía que haber cogido a quien fuera sus ejércitos y darle pal pelo. O sea, vamos a ver qué es esto de que me estáis aquí, pero no lo hizo. Bueno, para que no haya problemas. Claro, al año siguiente montan los muebles y ahí se metieron ya más gente, sobre todo, por ejemplo, otro pájaro de mucho cuidado que era el arzobispo Carrillo, el arzobispo de Toledo, que era otro señor. Los arzobispos en aquella época no eran arzobispos, tenían sus ejércitos, tenían sus propiedades, tenían sus dineretes, tenían sus hijos, tenían lo que tenían que tener. Y entonces montaron ya no fue el manifiesto de Burgos, sino que montaron lo que se ha dado a llamar la farsa de Ávila. La farsa de Ávila fue un escenario en las murallas de Ávila, donde pusieron un muñeco que era el rey Enrique, y donde los nobles uno por otro, pues le llamaron de todo, al suelo, no sé qué, le tiraron, le quemaron. Bueno, lo seguimos haciendo ahora en Ferraz, pero bueno, más o menos una cosa como esa, ¿no? Claro, entonces Enrique, ahí sí que se dio Enrique cuenta de que, que eso ya no era una tontería, que ya no estaba, que la habían vilipendiado allí, ¿no? Y entonces empieza la guerra. Ya empiezan ya a moverse los ejércitos de unos y de otros, empiezan a haber escaramuzas. Bueno, no llegaron a ser enfrentamientos, pero sí hubo enfrentamientos y hubo... y está. Claro, a partir de ese momento, el rey de Castilla era, por un lado, Enrique IV, según unos, y según otros, era Alfonso. Hubiera sido Alfonso XII. Luego no consta, claro, no sé si... Pero vamos, era el tema. Entonces, claro, ahí en la parte de Enrique y la parte de Juana de Portugal estaban ahí como unidos, o sea, era reina uno, reina otro, no sé qué. Bueno, total, que va pasando el tiempo y digamos que ocurre un hecho que el Alfonso este, que era Alfonso nació en el 53, pues en el 59, 69, pues no sé, 17, 18, 16 años. Se muere. Un día no sé, en Toledo, en Escalona, no sé dónde por ahí, en un castillo de estos de los nobles, y se muere, envenenado. O sea, el veneno funcionaba. Eh, ¿Quién fue el interesado en que Alfonso muriera? Pues pudo haber sido su hermana Isabel, la católica. Pudo haber sido el arzobispo Carrillo, pudo haber sido el Pacheco, pudo haber sido el hermano de Pacheco, curiosamente se llamaba Girón de apellido, estas cosas de la vida. ¿Quién fue? No se sabe. Pero Alfonso XII, murió. Claro, ¿qué pasa? Otra vez se desataba el problema del rey. Entonces unos le consideraban rey y se quedaron sin rey. Volvía Enrique IV a coger preponderancia. Pero ahí ya Isabel tenía en ese momento 17, 18 años, ya empezó a coger fuerza. Isabelita no quería ser una muchacha de su casa, quería con buenos arrestos, como lo demostró y tal. Y entonces empezó a hostigar al rey, diciéndole que la heredera era que Juana, su hija, que no era hija de él, que no podía ser la heredera porque no era su hija, porque no se habían casado bien. Ella nunca, la reina Isabel, nunca le dijo al rey que Juana no era su hija. Jamás. Nunca dijo eso. Pero se dijo que su matrimonio era inválido y que eso invalidaba a la hija como reina y no sé. Todo eso fue creciendo y mientras estaba todo esto, los nobles digamos que ponían como condición al rey, eso ha pasado luego en la historia, cuando hay alguna negociación y alguna cosa, mientras dar rehenes. Por ejemplo, no sé si conocéis la historia, Felipe II cuando capturó a Francisco I,
negoció con él, mandó a Francisco a Francia, pero se quedó con los hijos aquí en España, como garantía de que el acuerdo se iba a cumplir. Entonces, una de las garantías que le exigieron a Enrique IV para volver otra vez a todo era que depositara, digamos, en prenda, por decirlo así, a su mujer y a su hija. ¿Quién entiende esto? Esto es una cosa. Total, que bueno, se lo hizo, porque Enrique era un pusilánime, era un tal. Y entonces en ese momento, la hija, o sea, Juana, la hija, se la llevan los nobles a Buitrago, a la zona de los marqueses o de los nobles de. ¿Cómo se me olvidó? Se me olvidó, bueno, ahora se habla. Mendoza, Mendoza. ¿Vale? Y a la madre sale por allí el arzobispo de Sevilla, diciendo que él tiene un castillo en Aladejos y que me la llevo a Aladejos. Bueno, vamos a ver, pero. Bueno, vale. Pues venga. Entonces Enrique, que era un pusilánime, le deja a la madre al arzobispo Fonseca, al arzobispo de Sevilla Fonseca, Alonso de Fonseca, que se la lleva a Aladejos, y a la hija, al Mendoza, que se la lleva a otra. Entonces, como estamos con la madre de momento, bueno, estamos con las dos, pero bueno, la madre aparece en Aladejos en diciembre del 67, digamos como rehén, en un castillo que todavía existe en las ruinas. Si no conocéis Aladejos, aquí en la propaganda otra vez geográfica, ir a Aladejos, que merece la pena, es un pueblo de Valladolid ya en la frontera izquierda, no sé si con Zamora o no sé, Salamanca, pero tiene un par de iglesias preciosas, las ruinas del castillo están allí, tiene un monumento que ilustra las fotos que he puesto yo, en fin, es un sitio que merece la pena visitar. Y entonces esta mujer aparece allí en un castillo, que era un castillo militar, o sea, no era un castillo de vivir los nobles, era un castillo militar, o sea, con dependencias muy espartanas, con soldados bruscos, borrachos, o sea, pinta allí una reina. O sea. Entonces el arzobispo hacía todo lo posible por tratar bien a la reina, por tratarla bien y por tratarse bien con la reina. Pero la reina, en principio, según constan las crónicas, no accedió a, a las pretensiones del arzobispo. Pero en ese castillo, que estaba allí la pobre encerrada en una torre que no había ni condiciones de nada, el que digamos era un poco el mayordomo del castillo era un sobrino del arzobispo, un tal Pedro. Y ese sí encandiló a la reina. La reina, harta ya de soportar vejaciones, de estar allí perdida, no sé qué, no sé qué, pues cayó en los brazos de este hombre, no sé si conocería el amor o lo que fuera, y se quedó embarazada. Eso sí es cierto, se quedó embarazada. Claro, si se quedó embarazada, en este caso sí que no había sido del rey, no había habido ningún judío por allí con su cánula. Y entonces, claro, eso fue un espectáculo, ¿no? Bueno, primero que una reina fuera infiel al rey, eso no se había dado nunca, porque no se sabía, ¿no? Entonces, claro, Enrique, en un momento determinado, que ya empieza otra vez a recuperar el poder, porque había muerto Alfonso, requiere que la reina vuelva a Madrid, a Alcázar o a Segovia, para estar con él. Realmente, pues, tenía que hacer cosas de rey, tenía que estar la reina con él. Claro, la otra vez que está con un bombo tremendo y se escapa del castillo con el Pedro este. Se escapa embarazada y se dirige a Cuéllar. En Cuéllar estaba el castillo, un castillo que Cuéllar también tiene otra visita que merece la pena, con sus iglesias, ¿verdad? Estaba Beltrán de la Cueva, que en aquella época era duque de Albuquerque. Pero Beltrán de la Cueva no quería líos y dijo que no se quedaba, que allí no se podía quedar, que no la cogía en el castillo porque no quería follones con el rey ni nada. Entonces siguieron viaje Pedro el sobrino del arzobispo Fonseca y la reina, siguieron viaje a Buitrago de Lozoya, donde estaba en casa de los Mendoza su hija. Se juntaron allí. Allí dio a luz, según leáis por ahí cosas, pues tuvo mellizos, o tuvo uno y luego tuvo otro, pero el caso es que tuvo un hijo que no era del rey. Bueno, así siguieron las cosas, más o menos, pero Isabel seguía pinchando que quería ser ella la heredera, que la otra ilegítima. Y entonces el rey, para evitar guerras y para evitar historias, accede a firmar un tratado con Isabel, que es el que se conoce generalmente como el Tratado de los Toros de Guisante, donde reconoce que la heredera al reino de Castilla es Isabel, su hermanastra Isabel, quitando la herencia, digamos, a su hija Juana, y poniendo unas condiciones a Isabel, entre las cuales le decía Isabel
que tenía que casarse con quien él dijera. O sea, no podía Isabel casarse con quien era. Una de las condiciones del tratado era esa. Bueno, en aquella época intentaron a Isabel casarla con el rey Alfonso de Portugal. Isabel no quiso. Intentaron casarla con un duque de Guyena francés. Isabel no quiso, porque Isabel ya había elegido a Fernando de Aragón, que luego sería su marido, y Fernando el Católico. Al final, no sé si lo conocéis, pero se casaron un poco. Fernando vino a Castilla disfrazado de buhonero y se casaron ahí en Valladolid deprisa y corriendo, sin que casi nadie se enterara, con una bula del Papa, que no sé, en aquella época no había internet, pero llegó la bula de un día para otro. De un día para otro apareció allí la bula que decía, porque Fernando e Isabel también eran familiares, y de pronto ahí estaba la bula. Nunca la vio nadie, ni se sabe dónde está, ni se ha vuelto a ver, pero había bula, se casaron. ¿Qué ocurre con esto? El rey Enrique monta en cólera. Dice, no, esta chica me ha tomado el pelo, si se tiene que casar con quien yo diga, no se puede casar con quien le dé la gana, y menos con Fernando de Aragón, que total, que coge otra vez, porque Enrique tiene tela. Enrique tiene tela. Y entonces coge y, y otra vez reúne a todos los nobles que estaban de su lado, ¿vale? Los reúne en Lozoya y hace un manifiesto de Lozoya. Hace una cosa muy, incluso con un representante francés y con la iglesia, con los prelados, tal cual, donde ahí manifiestan, juran ante Dios, pero bueno, se juzgaba lo que hubiera que juzgar, claro. La reina jura que es hija suya y del rey, y el rey jura que es hija suya, y allí todo no sé qué, y entonces todos los nobles que están allí, otra vez dicen que sí, que Juana hija es la reina sucesora de Enrique, y juran todo, y tal. Y así queda la cosa. Pero claro, Isabel no estaba de acuerdo. Eso sí es verdad, Isabel nunca hizo nada contra su hermano. Y dijo, y siempre lo manifestó así, y así fue, que hasta que su hermano no falleciera, ella no iba a hacer nada. Ella no iba a hacer nada porque el rey era él, y hasta que no tuviera su muerte, ella no se iba a inmiscuir en hacer nada, ni en declararse reina, ni nada. Pero ella era la heredera, porque los toros de Guisando, no, pero es que en los toros de Guisando tú tenías que haberte casado con quien yo te diga. Pero yo me he casado con Fernando, entonces así estábamos. ¿Vale? Eh, Estamos en 1470 más o menos. Están las cosas así un poco, soy heredera, no soy heredera, ta, ta, ta. Bueno, en 1474, en Madrid, Enrique se muere. Volvemos otra vez a lo mismo. No, que se había tomado algo, que si no había tomado nada, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, todo el mundo, incluso hasta el propio Gregorio Marañón, habla de veneno. Habla de veneno porque eran muertes que no había ni una enfermedad, ni unas fiebres, no había nada. Habla de veneno. Diciembre, el 11 o el 12, tú has dicho el 12, pero yo tengo por aquí el 11. Depende de dónde lo lees. X de diciembre de 1474, Enrique muere en Madrid. Muere, pues eso, de aquella manera. Claro, en ese momento nos quedamos sin rey. Así, ahí sí que tiene que haber reina. Entonces Isabel se entera, no sé si tendría WhatsApp o alguna cosa de estas, se entera enseguida en Segovia y en unos sitios dicen que al día siguiente, en otros que a los 2 días sale a la puerta de la iglesia, levanta los pendones, yo soy la reina de Castilla y todo el mundo ja, 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 se constituye como reina de Castilla, apoyada por muchos nobles, ¿vale? Porque otros nobles en ese momento se cambiaron de bando porque los nobles la habían visto cómo funcionaba Isabel y no la querían de reina, para nada, porque no la iban a poder manejar. O sea, eso había quedado claro, que Isabelita era mucha Isabelita y que vosotros nobles vais a salir de aquí todos zompando. Ya tengo a mi maridito Fernando que me va a cuidar y vosotros a vuestras cosas mientras os lo tenga. Claro, los nobles, muchos nobles se cambiaron de bando. El arzobispo Carrillo, que resulta que era un partidario de Isabel, se pasa a partidario de Juana. El otro se va con Isabel. Los Mendoza, que habían sido siempre defensores acérrimos de Enrique, pero acérrimos, habían tenido un episodio con uno de los sobrinos, porque allí los cardenales y los arzobispos se hacía cualquiera que pasaba por la calle. No hacían falta que fueran ni curas ni nada. Entonces había un tal Pedro de Mendoza, que era un tío bastante formado, que había estado en Sigüenza y por ahí, que consiguió que el Papa le hiciera cardenal de España.
en contra de la opinión de Enrique. Con lo cual los Mendoza, que habían sido de Enrique, a partir de ese momento dijeron, tú, que Enrique, macho, se acabó. Ya yo soy de... Bueno, cada uno se apuntó a un bando. ¿Qué ocurre? La madre, Juana de Portugal, en Madrid, sola, sin corte que la hiciera nada, veía que tenía que defender los derechos de su hijo. No veía manera de meter en cintura a toda aquella banda de nobles y de obispos y de prelados y de tal. Y entonces se dirige a su hermano Alfonso V de Portugal, que ya era rey, hermano de Isabel. Y entonces hablan y lo que hacen, lo que deciden y lo que hacen es que se case su hija Juana con Alfonso V, o sea, con su tío. Juana, que tenía en ese momento tenía 13 años, porque nació en los 62 y tenía 13 años, se iba a casar con su tío que tenía 40 o 30 y tantos o muchos. O sea, pero se casa. O sea, es cierto que se casa. Entonces, Alfonso de Portugal viene a España con su ejército, entra en España, en Trujillo hay unos reconocimientos, unos esponsales, vamos a decir civiles, entre Alfonso V de Portugal y Juana, y luego en Plasencia se casan por la iglesia, con bula, sin bula, volvemos a lo mismo, pero se casa. Ahí no se casa. Claro, ¿qué ocurre? Eso es la guerra. Es una guerra civil entre los partidarios de la reina de Castilla, que es Isabel, y los partidarios de la reina de Castilla, que también es Juana. Total, que ahí empiezan, se tiran, tal. ¿Qué ocurre? Los portugueses, la corte portuguesa, no veía bien esa tontería de Alfonso V de casarse con su sobrina y meterse en líos de guerras con España y con Castilla. No sé, hay gente que no ve bien las guerras. O sea, no estaba apoyado. El rey como tal era rey, pero no estaba apoyado. Entonces hay bastantes enfrentamientos, unos ganan unos, otros ganan otros. Al final, aunque no se sabe muy bien quién ganaba, al final parece que gana Castilla. Gana Castilla en una batalla cerca de Toro, creo que es, y al final Alfonso V, aburrido ya y casi abandonado por su corte portuguesa, que le estaba diciendo, pero chaval, ¿dónde vas? No te metas en líos con Castilla, déjalos, acaba por claudicar. Entonces el propio Alfonso V declara ante la reina Isabel que el matrimonio suyo con Juana, con su sobrina, que no es válido, que en nombre de su sobrina renuncia al reinado de Castilla y tal. Y claro, la pobre Juana, hija, mujer, se comenta incluso que tuvo un hijo con este rey, no está claro, se ve abandonada. O sea, ya no le queda a nadie, ya todos los nobles ya se han pasado con Isabel, su tío y marido la deja abandonada. Pues, total, que ya la pobre dice, ya está bien, ya me han tocado las narices. Estamos hablando de que tenía 18 años, 17, 18 años, 1470. Entonces hay un tratado muy, vamos, lo ha residuado mucho, que es el Tratado de Alcasovas, que firman entre Portugal, entre el rey Alfonso V de Portugal y la reina de Castilla, porque eran reyes, pero la reina era Isabel. Y entonces bueno, firman un tratado, acaban no sé qué tal, y claro, el objeto de ese tratado de paz, en el fondo, era a ver qué hacemos con Juana. Porque, claro, Isabel no quería ni verla en pintura. Claro, era una amenaza grave para el reino de Castilla que esta chica siguiera por allí dando vueltas. Y entonces la van a elegir dos cosas, pues una de las cuales es absurda. Una es que espere a que el hijo de Isabel la Católica, Juan, que luego moriría, cumpliera 14 años y decidiera si se quería casar con ella. Claro, la otra dice, pero ¿qué me estás contando? O sea, que tengo que estar 14 años y luego si no me quiere no me caso y no sé qué, y voy a tener veintitantos. Dice, no, dice, pues la alternativa es que ingreses en un monasterio. Así. O sea, y bueno, ya Juana ya aburrida y ya cansada y ya no podía seguir ya haciendo nada. Ya no tenía ni rey, ni portugueses, ni españoles, ni nobles, no tenía nada. Hasta la pobre ahí ya pues decide que se va. Pues, ingresa en un convento. Parece ser que según unos el convento es en las Clarisas de Coimbra, según otros son las Clarisas de Santa Elena, donde estuvo. Parece ser que lo de Coimbra tiene más pronunciamiento. Pero, sin embargo, hay una... Bueno, y a todo esto, una vez que ingresa, la reina Isabel se asegura,
con gente, con espías y con tal, de que hace los votos, de que está en el monasterio. Pero claro, esta Juana no estaba por la labor de ser monjita. Dice, vale, yo me voy a Portugal, yo no quiero nada, pero a mí lo de meterme en el monasterio y de hacer de monja, como que no. Y entonces se comenta, en algunos escritos, en algunas cosas, se comenta que al poco tiempo se salió de monja y se fue a vivir con un palacio de la condesa de Abrantes. Abrantes está bastante más cerca, si ves el mapa de Portugal, Abrantes está mucho más cerca de Santarém que de Coimbra. Pero ¿qué ocurría? A pesar de haberse metido de monja y haber jurado los votos, Juana seguía contando como reina o como posible reina o como posible persona que podía reclamar el reinado de Castilla. Y entonces empezó a tener pretendientes. Por ejemplo, en el año 1483, un rey de Navarra que se llamaba Febo la dijo que se quería casarse con él. Y esta, bueno, mientras lo estaban estudiando, pues Febo también se murió. Pero bueno, se muere todo el mundo. ¿Esto aquí qué pasa? Bueno, total, que la reina esta Juana, pues siguió en el monasterio, en el palacio, haciendo su vida, más o menos. Isabel se quejaba continuamente al Papa diciendo que la recondujera, que monjita no estaba haciendo de monjita. Que, por favor, el Papa mandaría a alguien a que dijera algo, pero esta funcionaba poco con libertad. No se metía en nada, pero va pasando todo el tiempo. La vida de la monjita es laxa, es una vida que no es monjita. Y en el año 1498, o sea, ya prácticamente 20 años después de haberse ido, sube el reinado don Manuel, el rey de Portugal. Entonces este hombre, no sé si se apiada de ella o tal, hace causa con ella y dice, vamos a ver, esta mujer será reina o no será reina, pero es una persona, y entonces la aloja en el Palacio de San Jorge de Lisboa, donde la da una pequeña corte. ¿Vale? Y de eso sí hay documentación, de que nombran como un jefe de la Casa Real, tiene su no sé qué, tiene su asignación, o sea, y ya está fuera del monasterio. Pero Isabel sigue con el Papa, no sé si fue aceptado, chica no está en el monasterio, que esta se ha ido. Bueno. A todo esto, claro, llega el año 1504 y se muere Isabel. Claro, también Isabel se iba haciendo mayor. Y curiosamente, en ese momento, hay quien dice que se plantea la boda de Fernando el Católico con Juana. Era verdad, no será verdad, pero lo que sí que consta es que Juana dijo ese que me ha hecho la vida imposible, ese sinvergüenza, se vaya, quiso saber nada de eso. Y siguió en su Portugal. Ella firmaba como yo la reina, todo lo que hacía y todo lo que escribía y tal lo firmaba como yo la reina. En Portugal la llamaban la excelsa señora, pues una cosa como una, no la daban en la categoría de real, pero sí la llamaban la excelsa señora y estaba... También ahora, si lo haces más, Hubo más intentos, porque digamos, hubo una vez que hubo hacer una pequeña armada francesa herida que desembarcó en Lisboa con queriéndola matar Arrakis para casarla con alguien de haces Francia, que no prosperó, ángulos. y ella siguió ahí. Entonces, Anglar por eso. en el año 1530, o sea, fijaros que en aquella época la gente no vivía muchos años, pero esta mujer falleció en el año 1500. Entonces, en el año 1530 ya contaba, vamos a restar porque si no, 68 años de edad. Y era una edad bastante alta. Bueno, tampoco tuvo desgaste cuando era niña, pero a partir del monasterio eso. En teoría ella pidió ser enterrada en el monasterio de Santa Clara. El monasterio de Santa Clara hay 7 por cada sitio. Uno en Coimbra, otro en Santarém, no sé qué. Pero parece ser que Claro, por supuesto que sí. fue enterrada Pero tú tienes que estar en el bien para monasterio de poder Santa cuidar Clara. de ella. Eso también es importante. Ahí está enterrada. Pues se enterró. Entonces ahora ya podemos empezar un poco ya, vamos a empezar a lucubrar. Enrique IV fue enterrado en el monasterio de Guadalupe. Se sabe, y se han encontrado, y se sabe su cadáver. O sea, está igual que los huesos de Colón, pues están en 100 sitios y no se sabe dónde están. Parece ser que el cadáver de Enrique IV sí está documentado, que estaba enterrado en el monasterio de Guadalupe, y se tienen certeza No me digas. fehaciente de los huesos de Ay, Enrique. pobrecita. Pero
sería una tontería ahora mismo. Es decir, bueno, ¿qué me sirve saber a nosotros ahora si esta hija fue hija de Enrique IV o no? Pero bueno, hoy día se podría saber. Si encontráramos el cadáver de Juana, pues se podía ver con, bueno, los que sois médicos, con el ADN y tal, se podría saber sí o no. Pero bueno, el caso es que en Lisboa, en el año 1755, el Día de Todos los Santos, además, hubo un terremoto horroroso, con de casi 9, un 8,9, no sé qué. Hubo 100.000 muertos y el monasterio de Santa Clara se fue con la muerta o lo que hubiera allí. O sea, que no hay posibilidad, ¿vale? Y bueno, pues un poco esa es la vida de los dos. Yo me gustaría, ya un poco para ir acabando, hacer un par de alegatos que voy a leer y luego contar una pequeña. Respecto de Juana de Portugal, una mujer que fue de gran belleza y de gran inteligencia, fue injustamente acusada, con razones o sin ellas, de adúltera, cuando era su marido, Enrique, quien realmente se comportaba como un ser despreciable y pusilánime. Fue una mujer cruelmente vilipendiada y tratada despectivamente por todos sus súbditos, al tener la desdicha o la mala suerte de casarse con un hombre que no la respetaba en absoluto y la ignoraba en todos los aspectos. Por lo menos esta mujer se sigue llamando Juana de Portugal, se la llama Juana la adúltera, se la podía ver. En cuanto a la hija, Juana, esa que llaman de esa manera, que fue hija de Juana de Portugal, eso seguro, y de Enrique IV, no sabemos, tuvo la desgracia de ser hija de un rey que no supo luchar por ella ni defender sus intereses. Tampoco tuvo el respeto de los demás, que la calificaron con el respectivo mote de S, considerándola el resultado de las pretendidas infelicidades de la madre. O sea, la madre y el padre no ayudaron a que esta chica fuera considerada. Además, tuvo la firme oposición de su poderosa tía y madrina, Isabel la Católica. Era su tía y su madrina. Mujer de carácter fuerte que siempre vio en ella un peligro y consiguió mantenerla recluida durante la mayor parte de su vida. Fijaros que estuvo 51 años. No recluida porque no estuvo en el monasterio, pero estuvo apartada, 51 años que se dice. Y ya un poco por una postilla que tal, en el año 1530, cuando muere esta Juana, había otra Juana encerrada en otro castillo, concretamente en un castillo en Tordesillas. Esa sí era reina, también se llamaba Juana, y esa sí fue Juana I de Castilla, pero de alguna forma, y fue una mujer que, bueno, fue inteligente, no estaba preparada para ser reina, porque era la tercera de los hijos de los reyes católicos, pero era inteligente, tocaba instrumentos, o sea, bueno, tuvo 6 hijos todos sanos y todos, entre ellos el primero fue Carlos, de Carlos I, que además, no sé si lo sabéis, la anécdota lo tuvo en un baño, que estaba en una fiesta con el rey, con el Felipe I, que sí se ha quedado el primero. Ese Felipe I de España es el sinvergüenza aquel llamado el Hermoso. Bueno, pues estaba en una fiesta y la otra le dijo, oye, que me pongo, no sé qué, y si tuviera un baño y tener a Carlos, es una anécdota que se cuenta, haciendo un baño allí de mala manera. O sea, bueno, esta mujer estaba en 1530, estaba encerrada en Tordesillas y llevaba 20 y tantos años encerrada en Tordesillas. Primero por su padre, marido no tanto, y luego por su hijo. Carlos, nuestro Carlos este de aquí, padre Felipe II, firmaba en nombre de la reina, pero nunca la sacó de allí. Y la tuvo además con unos guardianes carceleros que la trataban de mala manera. Y estuvo otros 25 años encerrada allí. O sea que esta tercera Juana, de la que hoy no hablamos, eso sería para otra historia, estuvo también 50 años encerrada en un castillo. O sea que es que esto de las reinas y los castillos y las mujeres y las Juanas, la cosa tiene su... Y nada más decir de Juana la B, esa que no quiero decir. Sí hay un montón de libros, si queréis información y además libros de autores, digamos, historiadores reputados. Hay 15 o 20 libros de gente interesante. Muchos de los autores la han defendido a posteriori, ya no tiene objeto, ya se ha quedado con el nombre, ya no
nadie la va a llamar de otra manera. O sea, todo el mundo, bueno, esa la ve. Pero hay libros, por ejemplo, Tarsicio de Azcona, que es una autoridad, digamos, en esa época, en esta historia, la defiende. Josep Pérez, que es un medio es inglés o francés, también la defiende. El propio Marañón la defiende. O sea, dice que no vamos a restaurar su nombre ni la vamos a hacer ahora nada, porque ya está muerta, pero hubo una vida, tanto ella como la madre, que no se merecían de... Y bueno, pues esto es un poco lo que yo quería contaros. No sé si os ha aburrido mucho, si lo sabíais ya todo, seguramente que algunos que estéis ahí sabéis más, porque yo tampoco ni soy historiador ni nada, pero bueno, si queréis hacer alguna consulta y la sé, pues encantado. Muchas gracias por vuestra asistencia.